distribución, la distribución simple, la distribución masificada, unas cosas que también están vinculadas al transporte activo, pero la en especial en el caso de la distribución simple de iones, tenemos los canales, ¿no? O sea, los canales ayudan a que el agua, los canales de agua se llaman acuaforinas, los iones, el sodio, el potasio, atraviesen la membrana, en sentido biológico. Y estos canales tienen algunas características que hay que tomar en cuenta y saber muy bien. Los canales tienen una selectividad, son selectivamente permeables. ¿Esto qué significa? Que si este es el canal del sodio, por aquí solamente va a utilizar el sodio desde el líquido extracelular hasta el líquido intracelular. Por eso se llama el canal de sodio. Si este es el canal de potasio, ¿no? Por aquí va a salir el potasio desde el líquido intracelular hasta el líquido extracelular. Esa diferencia de concentración van a ser exclusivos sobre el potasio cada uno. De hecho, vean, el canal de sodio tiene ciertas características desde el punto de vista físico y químico. Pared. Los aminoácidos que forman parte de la pared del canal tienen cargas negativas. ¿Sí? Y esta electronegatividad favorece el paso del sodio, que es un ion positivo, traen al sodio. Pero además traen al sodio porque el tamaño del sodio es muy pequeño y el sodio lo que hace para pasar es deshidratarse, es decir, se separa de las moléculas de agua tiene que cumplir como es el caso previo, entonces atraviesa rápidamente el canal. En cambio, el canal de potasio es diferente, no tiene cargas eléctricas, tiene sí unos terminales carboxilo, los aminoácidos, que ayudan a que el potasio se una a estas estructuras químicas y salga con gran velocidad, porque el potasio sale de la tabla. Entonces, fíjense, son estructuras desde el punto de vista químico y físico que permiten que un ion u otro utilice un determinado canal. Para el sodio hay el canal del sodio, para el potasio hay el canal del potasio, para el cloro está el canal del cloro, para el calcio, por ejemplo, está el canal del calcio. Y este canal de calcio es también interesante porque el calcio, a través del canal, por la estructura química del canal y por la carga eléctrica también del calcio, el calcio atraviesa el canal pero de forma lenta, de manera lenta. El sodio y el potasio atraviesan el canal y pueden cambiar la polaridad, es decir, la carga eléctrica de la célula en 1 a 2 milisegundos. Imagínense la velocidad con la que atraviesan los canales. Para cambiar la polaridad. Si entra el sodio, la va a volver más positiva la célula. Si sale el potasio, más negativo. Pero de 1 a 2 milisegundos, cuando hablamos del potencial de acción, cada vez que pasa el potencial de acción. De hecho, un potencial de acción permite que yo parpadee, o que ustedes parpadeen. Fíjense la velocidad que significa parpadear.
o la transmisión del impulso nervioso, porque uno reacciona ante cualquier estímulo. El impulso nervioso es a través de potenciales de acción, es decir, cargas de sodio ingresan a la célula y la despolarizan para que se transmita el estímulo nervioso. Entonces, el canal de calcio es un canal que el calcio entra más lentamente, ¿sí? Puede tardar de milisegundos hasta segundos en la pausa. Esos canales, los se llaman canales lentos. Los canales lentos en el corazón, por ejemplo, para que se cumpla la contracción del músculo cardíaco, que es la sístole, ¿verdad? El músculo cardíaco, a diferencia del músculo liso, no se contrae y se relaja con esta velocidad, sino se contrae la sístole y se relaja durante la diástole. Entonces, durante la sístole es que entra el calcio, porque mientras se está contrayendo en 0,2 segundos, los canales de calcio están abiertos. 0,2 segundos para un milisegundo y ¿no? Bien, entonces, por eso son selectivamente permeables. Una cosa es, ¿y qué es lo que les abre o cierra los canales? ¿Qué mecanismos, qué estímulos van a abrir o cerrar al canal? ¿Por qué un canal se abre y permite el paso de un ion, o por qué un canal se cierra e impide el paso de un ion? Una cosa es que hay canales que se abren por voltaje, es decir, la carga eléctrica entonces es la que influye en la generalmente cuando cambia el voltaje de una célula, algún canal se va a abrir. ¿Sí? Hay varios canales, por ejemplo, las neuronas, cuando cambia el voltaje de la célula, inmediatamente los canales de sodio se van abriendo y ingresa el sodio. Entonces, estos canales dependen de qué para abrirse el voltaje. Luego, alcanzan un voltaje determinado a la célula, vamos a ver unos gráficos, y el canal se cierra, ¿sí? Para permitir que otro canal de otro ion se abra en este voltaje. Y entonces otro ion va a circular por la membrana hasta que cambie nuevamente el voltaje y ese canal del segundo ion se va a cerrar y nuevamente se abrirá el ion anterior, dependiendo del estímulo. Fíjense entonces, el voltaje abre y cierra los canales. Los canales dependientes del voltaje. Cuando estemos avanzando ya los diferentes sistemas, vamos a decir que, por ejemplo, el canal de la neurona se abre por voltaje. No otro mecanismo. Ahora, hay otros canales que se abren por ligando. Ligando. ¿Qué es el ligando? El ligando es una estructura endógena, una molécula que se produce en el organismo y que llega hasta el canal y se une con el canal. Si este es un canal que se abre por ligando, este canal está cerrado en este momento, porque no está ligando, no está la sustancia que se va a unir. ¿Cuáles son los ligandos más frecuentes? Los neurotransmisores. La adrenalina, la acetilcolina, la noradrenalina, la dopamina, la serotonina, la histamina, o vitaminas como la histamina. Esos son ligandos que pueden abrir un canal, tienen la capacidad de abrir un canal. El ácido gamma-aminobutírico, el glutamato, son ligandos. Algunos ligandos también son hormonas, ¿sí? Que se unen a para que el ligando y el canal
que es un lugar que lo vamos a llamar el sitio receptor, el sitio de unión entre el ligando y el receptor. Vean, entonces, esta proteína. El ligando, entonces, es una sustancia que va a llegar y que se va a unir en el sitio de unión. Una vez que se une, ¿y por qué se une? Porque hay una atracción química entre estas dos estructuras. Y cuando se unen se establecen enlaces químicos, generalmente enlaces débiles. Porque, digamos, se une y se libera también el receptor. Este es un canal. Entonces, cuando se une el ligando al receptor, al canal, fíjense cómo esta unión química va a provocar entonces que esta proteína reaccione, ¿no? ¿Y qué va a ocurrir? Se va a abrir y va a dejar paso a producir un espacio por donde puede transitar el agua. Y además, ¿quién va a transitar? El sodio, el cloro, el potasio, el calcio, cualquier ion, dependiendo de la selectividad del canal. Desde luego, si es un canal de sodio, ¿qué va a pasar? Sodio. Por ejemplo, en el músculo esquelético tenemos el canal, la membrana del músculo esquelético es el canal de la acetilcolina, el receptor de la acetilcolina. Cuando llega un impulso nervioso al músculo para que éste se contraiga, el nervio libera acetilcolina, que es el ligando. Esa acetilcolina se une a este receptor, al receptor de la acetilcolina, que no es más que un canal. Se abre el canal y el sodio ingresa al interior del músculo. Cambia de carga eléctrica, aumenta su voltaje, se despolariza, digamos. Y ese es el primer paso para que se produzcan todos los eventos posteriores que van a terminar en la contracción del músculo. La miosina se une a la lactina y ya hay la contracción del músculo. Ese es un canal que se abre entonces, ¿por qué? Por el ligando. ¿Quién es el ligando? La acetilcolina. Otro canal que se abre por ligando es un canal que está en la neurona, la corteza cerebral, y este canal responde a otro ligado, al GABA, al ácido gamma-aminobutírico. Este ácido, cuando se une a su canal, veamos, este es el canal del GABA en la neurona, que está cerrado mientras no hay unión con el GABA. El GABA es el ligando, se une, provoca el cambio de la configuración de esta proteína y se abre un canal. ¿Y qué ocurre aquí? Fíjense, ingresa cloro al interior de la neurona. ¿Sí? Y cuando ingresa el cloro al interior de la neurona, sí, licenciada. ¿Qué necesita? Estaba revisando ¿Está bien su proyector? ¿No está cortado? Hasta ahora no, está bien, sí. Gracias. Cualquier cosa le reporto si es que pasa. ¿Ya? Entonces, entra el cloro. Y ven qué es lo que va a ocurrir. El cloro es un ion negativo. Tiene carga eléctrica negativa. Si ingresa al interior de la neurona, la va a volver más negativa todavía la neurona. Y cuando cualquier célula se vuelve más negativa, se deprime. Entonces, cuando entra el GABA al interior de las neuronas suele deprimirse, ¿no? Disminuir en su actividad. Si disminuye la actividad de la neurona, entonces ¿qué vamos a tener? Sueño, ¿no? Fatiga. Este es otro canal que se abre por ligando.
Entonces, recuerden estos dos tipos de canal. Los vamos a estar viendo todo el tiempo, ¿no? Entonces tenemos los canales que tienen una permeabilidad selectiva. Los canales pueden abrir y cerrar sus compuertas dependiendo de los estilos. ¿Verdad? Por ejemplo, este es el canal de sodio que tiene las cargas negativas. ¿Verdad? Cuando en este momento el canal está inactivo, porque está la puerta cerrada. Aquí el canal está activo. ¿Por qué? Porque se ha abierto y puede ingresar el sodio al interior, ¿no? Este es el canal de potasio, ¿verdad? Es diferente. El canal de potasio no tiene las cargas negativas, pero tiene, en cambio, esta estructura química de grupos carbonilo que son los que van a atraer desde un punto de vista ya no físico, porque puede ser el canal de sodio es un mecanismo físico, eléctrico de atracción de las moléculas de sodio. Este va a atraer desde un punto de vista químico a las moléculas de potasio. Fíjense el diámetro de estos canales llegan a 0,3, 0,5 nanómetros. Nanómetros son las, digamos, unidades más pequeñas que tenemos para medir, ¿no? Entonces son canales realmente delgados, angostos, estrechos, son por los que atraviesa solamente moléculas tan pequeñas como los iones, que son átomos cargados eléctricamente. Un átomo pasa por acá, obviamente está cargado eléctricamente, ¿no? Bien, entonces estos son los canales de este es el canal de potasio, estos son los terminales carbonilo, que son estructuras químicas que atrapan al potasio y lo impulsan hacia el exterior de la célula. Entonces hay algunos que se activan por voltaje y vean acá, por ejemplo, cómo ocurre esta activación por voltaje. Otra diapositiva, pero la activación por voltaje es cuando, por ejemplo, arriba es el canal de sodio, ¿no? El canal de sodio está cerrado cuando en el interior de la célula hay, digamos, en el músculo, un voltaje de menos 90 milivoltios. Si el voltaje está a menos 90 milivoltios, el canal está cerrado. Empieza a subir el voltaje dentro de la célula y empiezan a abrirse los canales de sodio. En el músculo esquelético, ese voltaje puede llegar hasta más 32 milivoltios. ¿Sí? Cuando llega a más 32 milivoltios, se vuelven a cerrar los canales. Entonces, hay un voltaje que abre y otro que cierra. Aquí el voltaje que abre es el que es mayor a menos 90 milivoltios. Y el que lo va a cerrar es 32 más 32 milivoltios. ¿Qué ocurre con el canal de potasio del mismo músculo? Porque ni bien termina de ingresar el sodio y despolariza, excita al músculo, empieza un nuevo proceso que se llama la repolarización. El músculo otra vez se va a volver negativo, o cualquier célula va a tener este proceso. Entonces, ¿qué tiene que suceder? La célula de más 32 tiene que volver a cuánto, al menos 90. Pero, ¿qué tendría lógicamente que ocurrir si entró el sodio y lo volvió positiva? Para que se vuelva negativa, ¿qué tendría que ocurrir? ¿No? Hablamos de cloruro, para que entre el cloro, la vuelva negativa.
pero tendríamos cloro y sodio ahí metidos. Perder sodio. ¿Qué tendría que pasar para que la célula vuelva? Fíjense, normalmente uno piensa así, ¿no? Que entre el ion negativo. O que vuelva a salir el sodio, ¿no? Si sale el sodio, va a volver a ser negativo, ¿o no? Lo lógico es que sale el sodio, pero aquí viene el asunto. Para salir el sodio necesita mucho tiempo, porque no puede salir por difusión, porque la difusión, ¿qué es? El paso rápido de las moléculas de los iones a través de la membrana, ¿no? Y necesitamos que se repolarice en el próximo milisegundo, o 2 milisegundos. Entonces, el sodio no puede producir eso, va a tardar más en salir el sodio. Vamos a ver cómo sale el sodio enseguida. Pero ahora hemos visto cómo entra por difusión a gran velocidad, por esa gradiente de concentración que hay. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya, si necesitamos que se vuelva negativa la célula, se va a abrir el canal de potasio. Este canal de potasio va a estar cerrado entre -90 y +32, mientras el sodio está abierto. Luego, el canal de potasio, con esté +32, se va a abrir, va a salir el potasio a gran velocidad. Y como el potasio es positivo, están saliendo iones positivos de la célula va a volverse negativa. Otra vez va a llegar a -90 y se van a cerrar las compuertas de potasio. ¿Está claro? Entonces, fíjense, después vamos a ver ejemplos de esto, ¿no? Pero lo que tiene que quedar claro en este momento es que los canales se abren y se cierran por voltaje, no todos. Hay algunos canales de algunas células que se abren y se cierran por voltaje. Ese es el mecanismo que abre y cierra el canal. Los canales no están ahí abiertos, excepto unos, pero generalmente están cerrados, porque son selectivamente permeables. Van a volverse permeables cuando la célula lo requiere, y entonces en ese momento se abre. Algunos se abren por voltaje y otros por ligando, lo que les decía hace un momento, ¿no? Esta sustancia química es el ligando, una molécula que se puede unir, no se está viendo bien ahorita, en otro dibujo, ¿sí? Aquí, ¿verdad? Este es el ligando, se une a la célula, se va a abrir. Ahora este ya hace la difusión facilitada. Entonces está claro lo de los canales, ¿no? Bueno, la difusión facilitada luego es este mecanismo que permite el paso a través de un transportador. Hay una molécula transportadora y no es un canal, es una molécula que por el interior de su estructura envía a la sustancia que va a transportar. Generalmente la distribución facilitada se hace con proteínas, con moléculas más grandes, ¿no? No con iones, con moléculas pequeñas, ya con moléculas de mayor peso molecular, como la glucosa, ¿no? Iones pequeños a través de canales, moléculas grandes a través de este mecanismo de difusión facilitada. Ustedes pueden observar aquí esta gráfica que tiene una gráfica de coordenadas cartesianas, este es el eje de las Y, de las X. En el de las Y tenemos la velocidad de difusión y en el de las X la concentración de la sustancia. Fíjense, cuanto mayor es la concentración de la sustancia, mayor es la velocidad de difusión. Ahora, la línea celeste representa a la difusión simple, en cambio
esta que hace esta meseta aplana es la difusión facilitada. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor concentración de la sustancia, nosotros la mayoría de un dibujo, necesito que cuantas más moléculas van a chocar más frecuentemente entre sí y se van a mover más intensamente y van a moverse con mayor velocidad. A mayor velocidad o a mayor concentración, mayor velocidad. Esto ocurre en la difusión simple. Vean, esta velocidad de difusión realmente traza una línea recta que puede ir al infinito. Cuanto mayor sea la concentración de moléculas, mayor siempre va a ser la velocidad. En cambio, en la difusión facilitada no ocurre lo mismo. Evidentemente, cuanto mayor es la concentración de la sustancia en uno de los lados de la membrana, mayor va a ser la velocidad de difusión. Pero va a llegar un punto en que esta línea se va a empezar a aplanar. Esto se le conoce como un efecto techo. Un techo. Y no va a poder aumentar la velocidad. Así la concentración de la sustancia sea el triple, cuádruple, la velocidad va a llegar a un punto que no va a poder ser superada. Porque, vean, la difusión simple es a través de los espacios moleculares, cuando son sustancias microsolubles, y cuando son hidrosolubles a través de canales, ¿no? Entonces se abre un canal y entra gran cantidad de iones, o sale gran cantidad de iones, capaces de transformar la electronegatividad o electropositividad de la célula en fracción de segundos. En cambio, la difusión facilitada, si yo tengo aquí a la proteína transportadora, aquí esta proteína va a transportar uno por uno las moléculas. Primero se tiene que unir una molécula y luego atravesar por el interior. Luego se tiene que unir otra molécula, sabemos que estas moléculas son grandes, el peso molecular alto, tiene que pasar una por una, ¿no? Entonces la velocidad va a aumentar a medida que aumente la concentración, pero va a llegar un punto que así la concentración sea muy grande, la velocidad ya no va a poder aumentar en la misma medida que la concentración. Hagamos un ejemplo. Si tienen que entrar a la universidad, ustedes, por la calle, por la avenida Rusia aquí, y están ahí aglomerados afuera, muchos estudiantes. Si abren las puertas del garaje, dos puertas las abren, por muchos, gran cantidad de estudiantes que están afuera, van a entrar rápidamente, ¿no? ¿Por qué? Porque está el espacio abierto, y si siguen llegando más rápido todavía van a ingresar. Pero si tenemos que ingresar por la puerta chica, donde además hay esos contadores, ¿no? Conocen, ¿no? Que hay en los estadios, en la feria también, ¿no? Entonces que hay que hacer girar. Entonces, claro, si hay pocos, la velocidad va a ser más o menos lenta. Si hay muchos, entonces van a entrar rápidamente. Pero fíjense, no va a poder aumentar a algún punto esa velocidad. La máxima velocidad que se va a poder llegar es a la que se puede ingresar uno por uno cada uno de los estudiantes. Eso es lo que pasa con la proteína transportadora. Se une una molécula e ingresa, se une otra e ingresa. Pueden haber aquí 1000 moléculas o 10 moléculas, la velocidad va a ser casi la misma, porque va a llegar a un punto en el que ya no va a poder aumentar su velocidad de difusión. Realmente por eso vamos a ver que los procesos estos de cambios de características de las células, las respuestas de las células de forma inmediata están mediadas por difusión simple. En cambio, las respuestas un poco a más largo plazo
van a estar mediadas por difusión facilitada, ¿no? Son más lentas. Bueno, ayer hablamos de los factores que influyen en la velocidad, ¿no? Hemos dicho que hay 3 son los factores, ¿no? La mayor concentración, cuanto más es la concentración, mayor la velocidad, las características de la electropositividad o electronegatividad, en el interior es positivo o en el exterior positivo, dependiendo de la carga del ion, va a ser más rápido cuando hay una diferencia, ¿no? De potencial eléctrico. Y cuando hay una mayor presión, hemos hecho el ejemplo del dictador, bien, entonces vamos. Ahora hablaremos de la ósmosis. Ya ayer alguien dijo que era la ósmosis. La ósmosis es también una especie de difusión, pero es la difusión de quién? Del agua. Cuando hablamos del agua, entonces no vamos a hablar tanto cuando se mueve el agua, no vamos a decir que el agua se mueve por difusión, aunque es una especie de difusión. El agua se mueve por ósmosis, ¿verdad? Son movimientos, la fuerza es la que va a hacer que el agua vaya de un lado a otro de la membrana. ¿Qué dice el concepto de ósmosis? Es el movimiento neto del agua a través de la membrana celular, producido por una diferencia de concentración a ambos lados de la membrana, haciendo que la célula se hinche o se contraiga, dependiendo de la dirección del movimiento. ¿Y de qué va a depender la dirección del movimiento? De la concentración de solutos osmóticamente activos. ¿Cuáles son estos solutos osmóticamente activos? El principal soluto osmóticamente activo es el sodio, ¿ya? Y además, fíjense, el sodio es el soluto, la molécula que está en mayor concentración en el líquido extracelular. No hay nada más abundante que sodio en el líquido extracelular. Entonces, hagamos de cuenta que este es un espacio de la membrana, este es otro espacio de la membrana y esta es una membrana. Esta membrana es permeable para el agua puede pasar por aquí, pero impermeable para los solutos osmóticamente activos. Los solutos osmóticamente activos no pueden pasar respecto al agua. Aquí tenemos estas esferas, que son moléculas de agua, y aquí también tenemos las esferas celestes, las mismas, que también son moléculas de agua. Pero aquí además hay las esferas amarillas y las verdes. Las verdes son sodio y las amarillas son cloro. ¿Ya? Entonces, ahora, según la osmosis es el movimiento neto del agua, ¿verdad? Que permite que el agua se dirija de un lado a otro de la membrana a través de una membrana permeable, que es permeable para el agua, pero es impermeable para los solutos osmóticamente activos. Si observamos entonces este concepto, estos solutos que tenemos aquí están muy concentrados en este lado de la membrana, y aquí no hay nada. ¿Qué intentarían hacer estos solutos? Pasar a este lado, ¿no es verdad? Por difusión. Pero como estos canales no son ni el canal de sodio ni el canal de cloro, no pueden pasar. Entonces, esta membrana es impermeable para estos solutos. El agua, en cambio, puede atravesar. La membrana es permeable para el agua. Ahora, entonces, ¿hacia dónde se va a mover el agua? Estas moléculas van a intentar venir aquí, aunque van a estar en movimiento, ¿vean? El movimiento de estas otras las va a superar, porque estas van a mover más intensamente.
¿no? Van a chocar más intensamente entre sí. Y además, la membrana es permeable para el agua. Y aquí hay menos concentración de agua y hay una mayor concentración de solutos osmóticamente activos, solutos que atraen al agua. ¿Sí? Entonces, el agua entonces se mueve en esa dirección, a la dirección donde hay menos concentración de agua y una concentración alta de solutos osmóticamente activos. Ese es entonces el concepto de osmosis. Ahora, ¿hasta qué punto se va a mover el agua desde un compartimiento a otro a través de una membrana? Fíjense, aquí tenemos estos dos vasos comunicantes, un vaso A y un vaso B, que están comunicados por una membrana. Esta membrana es permeable para el agua, pero impermeable para solutos osmóticamente activos. Hagan de cuenta que estos dos vasos están plenos hasta aquí. Aquí hay agua más solutos y aquí hay agua pura, sin solutos. ¿Hacia dónde va a ir el agua? Hacia el vaso B se va a dirigir hacia el vaso A. ¿Sí? Ahora bien, si siguiéramos al pie de la letra la definición de osmosis, pensaríamos que todo el agua va a irse allá y aquí no va a quedar nada, ¿no? ¿Sí? Porque siempre esta agua va a estar, no tiene solutos osmóticamente activos, y entonces va a intentar pasar hacia donde están los solutos que están atrayendo al agua. Pero eso no ocurre. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo hay otra fuerza, ¿sí? Lo que se conoce como presión osmótica. Esta presión osmótica es la fuerza necesaria ¿para qué? Para detener la ósmosis. Es decir, que ya el agua no se mueva más. Entonces, fíjense, en este caso, un centímetro de agua ha disminuido este vaso comunicante, pero ya no va a pasar más. Hasta ahí nomás ha llegado la ósmosis. Porque ya aquí los propios solutos ejercen una presión. En realidad se debe a la densidad, al peso de los solutos que están aquí, que ejercen una fuerza física, por eso se llama presión, ¿no? Una fuerza física que evita que las moléculas de agua sigan pasando. Entonces, más allá vamos a ver que tenemos una osmolaridad, es decir, la concentración de solutos dentro de la célula, 300 miliosmoles por la presencia de solutos dentro de la célula, y también vamos a tener una osmolaridad fuera de la célula, otros 300 miliosmoles, que hacen que haya equilibrio entre la célula y el líquido extracelular. Y por otro lado, vamos a ver que en el líquido intracelular y en el líquido extracelular también hay una presión osmótica. Los dos líquidos ejercen una presión para hacer que el líquido esté siempre en equilibrio. ¿Bien? Si no, el agua iría al rato que queda al líquido intracelular, después al líquido extracelular, salto, y toda el agua del líquido intracelular se va a las células de arriba y las células de abajo del líquido extracelular quedan sin nada, ¿no es verdad? Estaría sujeto a muchos otros, digamos, a otras fuerzas. No, aquí hay una constancia en la distribución tanto de solutos como de agua, de solvente, en el líquido intra y el extracelular. Bueno, ¿qué va a suceder? Aquí si entra sodio al interior de la célula. Entonces, la concentración de solutos va a ser mayor dentro de la célula, fuera de la célula. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para equilibrarse? Detrás del sodio, con una acuaporina, ¿qué
¿qué va a entrar? El agua, hasta que se regule, hasta que se estabilice la concentración dentro de la célula. Luego ese sodio va a salir, que tiene que salir, ¿sí? Si no, la célula se empezaría a hinchar. Entonces el sodio va a salir. Detrás del sodio, ¿quién va a salir? El agua, para que la osmolaridad, ese término, se mantenga dentro de la célula. ¿Está claro entonces qué es la presión osmótica? ¿Sí? Bien, ahora, para tener más clara la presión osmótica, vamos a recordar algunos conceptos de química. ¿Qué es el mol? El mol de una sustancia. Si ustedes recuerdan, no es nada más que a 6,02 por 10 a la 23 iones, moléculas, átomos de una sustancia determinada. ¿Sí? Entonces, el mol de sodio es 10 o 6,02 por 10 a la 23 iones de sodio. ¿Sí? El mol de glucosa es 6,02 por 10 a la 23 moléculas de glucosa. El mol es independiente del peso molecular. Entonces, un mol de glucosa es igual a un mol de ¿qué? De sodio. ¿Sí? Independientemente del peso molecular. Fíjense, el mol de sodio solamente tiene sodio, ¿no? Porque es un átomo, un ion. En cambio, el mol de glucosa, ¿qué va a tener? ¿De qué está compuesto químicamente la glucosa? ¿Sabes? ¿Ah? Hidrógeno, oxígeno y carbón. ¿Vean? Entonces, tenemos muchos átomos de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, que están formando la molécula de glucosa. Pero el peso molecular de la molécula de glucosa es mucho más alto que el del sodio. El tamaño de la molécula es enorme a comparación de la del sodio. Ya hemos visto, una glucosa no podría atravesar el canal de sodio, aunque quisiera, porque es demasiado grande. Entonces, vean, cuando ya hablamos de mol, ya no, el peso, el tamaño de la molécula no tiene importancia. ¿Qué es lo que tiene importancia? El número. Por eso dice, mol de una sustancia es igual al mol de otra, porque es el número de moléculas. 6,02 por 10 a la 23 iones de sodio. 6,02 por 10 a la 23 moléculas de glucosa. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la molaridad? La molaridad, el número de moles de sólido disuelto por litro de solución. ¿Y qué es el osmol? Aquí ya vamos a observar que el osmol es el peso molecular gramo de un soluto osmóticamente activo. Esto expresa como la concentración en gramos del soluto osmóticamente activo en una solución, en un litro de agua, ¿no? En gramos. Bien, ahora, hay algunas características, ¿no? de los moles. Primero, antes de hablar de los moles, hablaremos de los moles. Ya sabemos que los moles son cada mol de una sustancia es igual al mol de otra sustancia. Si la molécula de glucosa es 6 por 10 por 6, 0,2 por 10 a la 23, ¿no? moléculas de glucosa.
¿Cuánto será el mol del cloruro de sodio? ¿Lo mismo? ¿No sería el doble? ¿Por qué? Porque hay dos solutos, el cloro y el sodio. Son dos sólidos. Fíjense qué diferencia hay entre el cloruro de sodio y la molécula de glucosa. Y hemos dicho que la molécula de glucosa está el carbón, está el hidrógeno, está el oxígeno, pero forman una unidad, una molécula. En cambio, el cloruro de sodio, ¿qué sucede si lo echamos al agua? La sal, un poco de sal le echamos al agua, se van a disolver. ¿Y en qué se va a disolver? Estas dos moléculas que cuando está estas dos moléculas, digamos que cuando estamos poniéndonos la sal a la comida, están unidas, ¿no es verdad? Pero cuando estas caen al agua, inmediatamente el agua las solubiliza, las convierte en una molécula de sodio por un lado y una molécula de cloro por otro lado. Si desaparece el agua, hacemos hervir esto al agua, ¿qué va a ocurrir? Se va a solidificar el cloruro de sodio y otra vez se van a unir, ¿sí? Pero son dos sustancias diferentes, como nuestros compañeros. ¿Cómo se llaman? ¿Qué? Como dijo Kevin, ¿ya? Entonces, ¿está claro? Pues aquí tenemos la osmolaridad del cloruro de sodio, va a ser diferente a la osmolaridad del sodio o del cloruro independientemente, ¿no? O de una molécula de glucosa. Bien, ahora, vean, hemos dicho que el osmol es el peso molecular gramo de un soluto osmóticamente activo. Va a expresar entonces la concentración de la solución en función del número de partículas que están en el soluto. Si es un litro de soluto. Ahora, ¿qué viene a ser la osmolaridad? Osmolaridad, con L. ¿No? Hay dos L's. Osmo, la y la. Esta es la concentración de moles, perdón, 2 moles de soluto por kilogramo de agua. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos 1 kilogramo de agua. El agua pura, si pesamos 1 kilogramo de agua y lo convertimos en litro, ¿cuánto será? 1 litro, ¿no es verdad? Entonces esto va a ser 1 litro de agua pura, H2O. Si yo ahí le aumento 180 gramos de glucosa, ¿qué va a ocurrir aquí? Se va a disolver. ¿Y qué va a ocurrir con el contenido total? Este ya no va a ser, vean, 1 litro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque más el soluto va a aumentar un poquitito, va a ser, digamos, 1.05 litros. ¿Está claro? ¿Sí? Porque va a aumentar, el volumen va a aumentar. Estoy poniendo glucosa. ¿Qué pasa si le echo cloruro de sodio? También esa sal, o hagan la prueba, un vaso lleno, tiene 2 cucharadas de sal y 1 cucharada de azúcar, va a haber que la nota le va a hacer, ¿no es verdad? Va a aumentar, ¿sí? Entonces vamos a tener 1.10 litros al aumentar todo. Ya no es 1 litro. ¿Está claro? Ahora, esto es osmolaridad. Entonces, el soluto, ¿no?,
moles de soluto en 1 kilogramo de agua. Concentración de osmoles en agua. Ahora, fíjense, para calcular esa concentración del osmol ya está más difícil, ¿sí? De cada una de estas sustancias. Ahora, ¿qué es la osmolaridad? Con L. La segunda es la R. Osmolaridad. Fíjense, parece lo mismo, pero no es. Dice el número de partículas iones, moles intactas por litro de solución. Entonces aquí cambia la figura. Yo tengo 1 litro de solución. Hasta aquí es un líquido. Pero este ya no es agua pura, es solución. En esta solución, en este litro, tengo sodio, tengo cloro, tengo glucosa en una concentración determinada. ¿Bien? Entonces, esta medida, la osmolaridad, le permite conocer la concentración de un solvente en 1 litro de agua. No, perdón, 1 litro de solución. Y eso es lo que ocurre con nuestros líquidos orgánicos. Para la química aplicada, la química pura, esta es la mejor forma de, digamos, calcular las concentraciones de solutos. Pero para nosotros que trabajamos con soluciones, porque el líquido extracelular, ¿qué es? Agua más soluto solamente no es una solución, porque ya es el agua con los solutos disueltos. Y ahí podemos calcular muy bien que si en 1 litro de solución hay 142 miliosmoles de ¿qué? De sodio. Sé que aquí hay 44.2 miliosmoles de potasio. Sé que hay 90 miligramos por decilitro de glucosa. Entonces, puedo tener una mejor idea de las concentraciones de los líquidos. Por eso nosotros vamos a utilizar el término osmolaridad, que se refiere precisamente a las concentraciones de los solutos por litro de solución. ¿Verdad? Entonces, osmolaridad. Ahora, acabo de hablarles en miliosmoles, ¿no? Que es la milésima parte de un osmol. ¿Por qué nosotros usamos los osmoles y no los moles? Pero los miliosmoles y no los osmoles. Porque las concentraciones de los solutos son muy pequeñas en el organismo. ¿Sí? El osmol, ¿no? Una concentración alta de una sustancia. Y un miliosmol es la milésima parte de los mol. Así, la misma relación que 1 gramo, tenemos el miligramo, que es la milésima parte de 1 gramo. No hablamos que tenemos 190 gramos de glucosa en la sangre, ¿no? Sino 90 miligramos de glucosa en la concentración. Si no, ¿qué deberíamos decir? Si tendríamos que expresar en gramos, 0,0009 gramos de glucosa. Dificultaría un poco incluso la interpretación de los valores, la cuantificación de los valores. Pues utilizamos miligramos. Generalmente utilizamos medidas pequeñas, ¿no? En algunos casos, con algunas hormonas, incluso utilizamos microgramos y en algunos otros nanogramos, porque las concentraciones son muy pequeñas. ¿Ya? Ahora, entonces acabamos de decir que estamos usando el miliosmol para ver las concentraciones de las diferentes iones, en especial en el líquido extracelular y también en el líquido intracelular. Pero también
solemos utilizar el término miliequivalente. ¿Por qué será? Miliequivalente y miliosmol será lo mismo. ¿O son dos medidas diferentes? Primero hace referencia a la cantidad igual de No, iguales en los moles. Son sinónimos. ¿Sí? Podemos utilizar miliosmoles o miliequivalentes. ¿Y de dónde viene esto? Porque también los químicos, cuando usan el término osmol, lo utilizan como equivalente. Cualquier cantidad equivalente a qué? A un osmol, sí. ¿Sí? Entonces, si el equivalente es igual a un osmol, el miliequivalente es igual a un miliosmol. Entonces, si ustedes leen o alguna vez cuando hacemos un especial de la osmolaridad para mejor comprensión, siempre vamos a utilizar el término miliosmol, más que miliequivalente incluso, pero nos están refiriendo exactamente a lo mismo, ¿ya? Miliequivalente o miliosmol, para que quede claro, que no se confundan en el futuro. ¿Bien? Finalmente está el transporte activo. Este transporte que tiene como principal característica transportar sustancias, moléculas, iones, partículas a través de la membrana celular en contra de una gradiente de concentración. Entonces ya sabemos que el sodio, aquí si este es el líquido extracelular, ¿cuánto de sodio hay? 140 miliequivalentes por litro. O también podríamos decir qué cosa? Milimoles por litro, ¿no? ¿Vamos? Se declara la definición. Milimol es igual que miliequivalente, porque por ejemplo Miliosmol. en el capítulo 1, la de 142, la concentración de sodio, milimol. Miliosmol. Ya, bien, entonces. Ahora, fíjense, es lo mismo, por eso estamos hablando. Ahora bien, aquí tenemos 10 miliequivalentes litro en el líquido extracelular, el mismo sodio. El sodio, cuando el canal se abre, ingresa, porque hay una gradiente de concentración que favorece ¿qué? La difusión de afuera adentro, y va a volver incluso positiva la célula. Otro aspecto que va a traer consigo el ingreso de sodio es que por las acuaporinas va a entrar agua y va a hinchar a la célula, va a haber más agua. Cuanto más sodio entre, más agua va a entrar al interior de la célula. Entonces, este sodio ingresado tiene que salir. Y fíjense, aquí no puede salir por difusión, porque por mucho sodio que ingrese, nunca va a superar la concentración del líquido extracelular, porque el líquido extracelular es como un mar, ¿sí? Y que la célula fuera un barquito en medio del mar. Entonces, por mucho agua que le entre al barquito, no va a alcanzar a superar la concentración del sodio que está en el mar, ¿no? Entonces, siempre la concentración del sodio va a estar inferior a la del líquido extracelular. Entonces, no puede salir por difusión. Entonces, tiene que salir en contra de una gradiente de concentración. Tiene que haber un mecanismo que permita sacar al sodio afuera. ¿Y cuál ha sido el mecanismo que ha diseñado o que ha desarrollado la evolución, la naturaleza? El transporte activo.
¿Sí? Este transporte activo entonces es capaz de hacerlo. ¿Cuáles son, digamos, los medios de transporte activo? Hay dos tipos de transporte activo. Un transporte activo primario y un transporte activo secundario. Ahora, ¿qué característica tiene además el transporte activo? Que utiliza la energía del ATP o una energía adicional para transportar el soluto, porque es que mover a las sustancias en contra de una gradiente requiere una energía diferente que el solo movimiento de las partículas. ¿Qué pasa si yo pongo aquí un caño de agua, ¿sí? Abro una válvula y ¿qué va a ocurrir con el agua? El agua va a caer con facilidad, ¿no? Va a caer y va a empezar a correr por acá, va a caer también de esta altura a la de abajo y se va a ir yendo hacia allá. Pero si yo quisiera retornar toda esa agua aquí arriba, no voy a conseguir por el solo movimiento del agua. Voy a tener que utilizar una energía adicional. Podría ser, ¿no? Si tengo una bomba que va a aspirar, ¿verdad? Pero esa bomba no funciona a través del aire. Tendrá que funcionar con energía eléctrica, con gasolina, con algo para activar. Exactamente lo mismo pasa con el transporte activo. Para que se mueva en contra de una gradiente necesita una energía adicional. Y esa energía adicional se presta el ATP. Entonces, el transporte activo primario utiliza la energía del ATP de forma directa. En cambio, el transporte activo secundario va a aprovechar la gradiente de concentración y la gradiente, la diferencia eléctrica que genera el transporte primario para poder arrastrar partículas. Bien, tenemos entonces transporte activo primario, transporte activo secundario. ¿Qué es el transporte activo primario? Una ATPase. Tenemos tres tipos de ATPase, que son proteínas. De lo que son proteínas de membrana, fíjense, esta es una proteína que está en la membrana, como un canal, un transportador para la nutrición. ¿Cuál es la diferencia? Que tiene una actividad enzimática en la parte interna de la célula. Entonces, actúa como enzima. ¿Y a quién hidroliza? Porque las enzimas tienen que tener un sustrato que hidrolicen alguna sustancia, ¿sí? Que hagan que produzca una reacción en alguna sustancia. El sustrato de esta actividad enzimática que tiene esta célula es el ATP. Entonces aquí hay una actividad ATPase, actúa como enzima para el ATP. ¿Y qué hace? Fíjense esta bomba. Esta bomba es capaz de transportar dos potasios al interior de la célula y sacar 3 sodios hacia el exterior. ¿Cómo lo hace? Si en el exterior, si ustedes ven, hay dos sitios, dos espacios para que se unan 2 iones potasio. Y en el interior hay lugares para que se unan 3 iones sodio. Una vez que los 3 sodios y los 2 potasios han ocupado el espacio, ya saben, aquí también hay enlaces químicos, van a producir que esta proteína active a la enzima. Esta enzima está inactiva, mientras no están el sodio y el potasio en su sitio. Una vez que han ocupado los sitios el sodio y el potasio, esta enzima se activa. ¿Y qué hace? Hidroliza al ATP. Es decir, actúa sobre el ATP. Al ATP lo convierte en ADP y libera un fosfato de alta energía. Ese fosfato de alta energía
energía se une a la ATPasa y al unirse a la ATPasa produce, ¿verdad?, un golpe tan fuerte desde el punto de vista químico, una reacción tan fuerte desde el punto de vista químico, que la parte interna de la bomba o de la proteína sale hacia afuera y la parte externa hacia adentro, ¿sí?, sin hielo. De tal suerte que mete entonces 3 sodios a 2 potasios y saca 3 sodios hacia el exterior, ¿no? Entonces, sale y entran los potasios por difusión y esta bomba se encarga de volverlos a su sitio. Todo el día trabajan las ATPasas en el organismo. La cantidad de energía que gastan las ATPasas en nuestro organismo es alta. Mucho de lo que comemos es para nuestras bombas ATPasas que están trabajando todo el día en las células, en algunas células con mayor intensidad que en otras. Y otras. Bueno, por favor. Entonces, está claro, ¿sí?, lo que hacen estas cosas. Tenemos 3 ATPasas. Una es la de sodio, que está casi en todas las células. En las células musculares, en las renales, en las nerviosas, ¿no? Está la ATPasa de calcio, que hace lo mismo. El calcio ingresa al músculo, por ejemplo, al músculo esquelético, al músculo liso, al músculo cardíaco, y el calcio luego tiene que salir. Entonces, esa ATPasa saca el calcio. Y está la ATPasa de hidrógeno, que está en el estómago, ¿no?, en las células oxígeno, para bombear qué cosa, hidrógeno hacia la luz de los campos, para que ese hidrógeno se una al suelo y forme el ácido clorhídrico del tubo gástrico. ¿Ah? Otra bomba de hidrógeno. También tenemos bombas de hidrógeno para eliminar hidrógeno en los túbulos renales. Entonces vamos a encontrar estos transportes activos por todo el cuerpo. Así que ténganlos muy en cuenta porque vamos a hablar de ellos con mucha frecuencia. Casi todos los días de alguna ATPasa vamos a hablar. Entonces, vean, es la característica de la ATPasa, ¿no? Bien. ¿Qué más? Calcio, hidrógeno. Y finalmente, bueno, vean qué cantidad de energía que gastamos por día para el funcionamiento de las ATPasas, ¿no?, en calorías. Muchas de las calorías que consumimos son para nuestras ATPasas. Luego está el transporte activo secundario. Este es un tipo de transporte que aprovecha entonces la energía de la ATPasa y va a transportar iones u otras sustancias. Si este es en un lado de la célula y aquí tengo una ATPasa, sodio y potasio, ¿cuántos iones sodio van a salir? 3, ¿no es verdad? En muchas células, no en todas, pero en muchas células en el riñón, en el intestino, estas células o estas ATPasas funcionan para transportar sustancias hacia el interior del organismo. Vean, si salen 3 sodios, aquí va a haber una menor cantidad de sodio, ¿no es verdad? Al activarse la ATPasa, hay menos sodio. Va a quedar va a disminuir la concentración de sodio. Pero además también va a disminuir la carga eléctrica, va a ser más negativo, porque están saliendo iones positivos. Estas ATPasas están sacando iones sodio, ¿de acuerdo? Están metiendo 2 potasios, están sacando 3 sodios. Aunque el potasio y el sodio son positivos, salen 3 sodios y entran sobre 2 potasios. Entonces hay un ion positivo menos en el interior de la célula por este intercambio, ¿ya? Entonces,
Vean, en este otro lado de la membrana, si este es el lado, digamos, que da líquido extracelular, este va a ser que vea a la luz del túbulo renal. ¿Sí? Desde aquí se va a activar otra estructura por esta gradiente de concentración que ha quedado diferente. Esta estructura es capaz entonces de agarrar 3 sodios del líquido del túbulo, digamos, del filtrado glomerular o del contenido intestinal y meter los 3 sodios al interior de la célula. ¿Sí? Ahora, se activa entonces el transporte activo secundario. El transporte activo secundario tiene 2 firmen, por favor. Ahora tenemos sus nombres. Porque ayer no han firmado dos listas, se deben seguir. Entonces, a ver, el transporte activo secundario tiene 2 variables. ¿Sí? Uno es el cotransporte y otro que es el contratransporte. Bien, ahora, ¿qué es el cotransporte? O sin transporte también, no con L, sino con L, sin transporte. El cotransporte aprovecha esta gradiente de concentración para meter 3 sodios, pero además algunas sustancias, tanto en los túbulos renales como en el intestino. ¿Qué sustancias son esas? La glucosa, por ejemplo, la glucosa se absorbe del intestino hacia el interior del organismo por este mecanismo de cotransporte. ¿Glucosa con quién? Con sodio. La glucosa se recupera del filtrado glomerular en los riñones gracias a un cotransporte también, sodio-glucosa, porque la glucosa se filtra, pero no se la orina, ¿sí? Se recupera toda la glucosa filtrada por este mecanismo. Otras sustancias que también utilizan el cotransporte son los aminoácidos, tanto en el intestino como en los túbulos. Entonces, se entiende lo que es cotransporte, ¿no? Son 2 sustancias que son transportadas en el mismo sentido. Pero también la otra variable del transporte activo secundario es el contratransporte. El sodio siempre va a entrar, las 3 moléculas de sodio van a entrar, porque allá quien está activando la atetrasa, ¿no? Es la que está activando la atetrasa sodio potásico, está sacando sodios al otro lado, y aquí está quedando ¿qué? Gradiente de concentración y más negativo. Entonces estos sodios que son positivos van a ingresar para llenar esos espacios vacíos que han llegado los otros 3 y también equilibrar la carga eléctrica. Entonces, en algunas células, como en el músculo cardíaco, por ejemplo, se activan estas, ¿para qué? Para eliminar calcio, ¿sí? Entonces, estas células son capaces de intercambiar sodio con calcio, ¿sí? Es el contratransporte, entonces, ¿no? Hay un contratransporte, sodio, calcio. Hay también un contratransporte hidrógeno, potasio en los riñones, ¿no? Se intercambia, se elimina, se secreta un ion potasio hacia el riñón y se absorbe un ion hidrógeno. Entonces, como ustedes pueden ver, estos mecanismos de transporte activo secundario están distribuidos por todo el cuerpo. Muchísimos mecanismos de transporte de iones y de sustancias como la glucosa, los aminoácidos, utilizan el transporte activo secundario, ya sea como cotransporte
o como contratransporte. ¿De acuerdo? Cotransporte, dos sustancias van en un mismo sentido. Contratransporte, una sustancia entra a la célula y otra sale. ¿Sí? A ver, si han entendido, ¿la ATPasa será cotransporte o contratransporte? Contratransporte. ¿Qué dicen? ¿La ATPasa es cotransporte o contratransporte? No es ninguno de los dos. Es transporte activo primario. ¿Sí? Porque estas que son secundarias. ¿Ya? Entonces recuerden, puede haber esa confusión. Y les pregunto porque muchas veces la ATPasa es contratransporte. No es contratransporte. Evidentemente, el sodio y el potasio van en diferente dirección, pero es un transporte activo primario. Esa es la que está utilizando la molécula del ATP, porque estas moléculas, estas proteínas, no tienen actividad ATPasa. No son capaces de hidrolizar al ATP y utilizar el fósforo para transportar o cotransportar. Utilizan esta energía, la que la ATPasa